O sea, las apelaciones, todo lo que ocurre, ¿cierto? Recurrir y todo este tema es en base a la realidad. Incluso yo lo he comentado por ahí, yo me he enterado en algunas jurisdicciones, lo que decía un poco recién del tema si era café o marrón, están procediendo en base al escrito. Eso no tiene, incluso me atrevería a decir que va a aparecer por ahí alguien que se le va a ocurrir que eso no tiene asidero judicial, jurídico, porque no lo tiene. A nadie a nosotros se nos ocurriría, por ejemplo, hablar sobre algún escrito. No estoy hablando sobre las pruebas, que es otra cosa. Estoy hablando sobre pruebas, estoy hablando sobre actas, sobre resumen. Aquí se recurre sobre la oralidad. Y las pruebas propiamente tal se testean en las audiencias. El tribunal colegiado, yo ahí veo, o ahí certifico que eso es marrón o es café. Y nosotros tres que estamos acá, ¿cierto? Entre los tres diremos que eso es café. ¿De acuerdo? Y si alguien quiere apelar, porque no existe la apelación en el sistema nuestro, existe la nulidad, ¿cierto? Porque alguien podría, la defensa, la fiscalía, apelar, decir, mire, ¿sabe qué? Cuando los jueces resolvieron que eso era café, había poca luz. Por tanto, yo recurro a la Corte de Apelaciones para que ese juicio se anule. La Corte de Apelaciones recibe eso, en media hora resuelve. Llaman, ¿cierto? Certifican, ¿había alguna luz? Sí, en realidad había poca luz para identificar que era café o era marrón. Perfecto. Entonces se anula ese juicio, se repite, pero no se pronuncia sobre la sentencia. Porque ese hecho, ¿cierto? O esa prueba, fue testeado ahí. De nuevo, la audiencia es la madre de las batallas. Pero no anula la sentencia. ¿Me entienden un poco cómo se respeta el principio de la oralidad y la inmediación? Pero para eso, desde el punto de vista administrativo, tenemos que estar preparados. ¿Alguna pregunta más dentro de este contexto para que no se aburran? Para que se anime. Yo tenía una pregunta. El cuestionamiento que hace la ciudadanía contra el Poder Judicial, los jueces o los fiscales, es un cuestionamiento de retardo, y que el retardo estaría resuelto más o menos con este sistema. Pero en cuanto a un cuestionamiento también muy duro, que es el cuestionamiento de la corrupción. Si nos has explicado que el administrativo maneja el señalamiento de las audiencias y más o menos como que dirige qué jueces se van a encargar de determinadas audiencias y qué jueces de otras, ¿cómo controlar para evitar que se direccionen determinadas audiencias a determinados jueces? Buenísima pregunta. A mí en la Corte de Apelaciones me mandó al Tribunal de Garantía precisamente a ayudar al tribunal porque estaba muy atochado de trabajo, y lo primero que me dijo fue el presidente es lo que el doctor me acaba de señalar. Mira, si bien es cierto esto es transparente y todo, pero tenemos alguna duda de cómo se está agendando. No duda de corrupción, pero sí podría dar pábulo para este direccionamiento, ¿cierto? Es muy precisa la pregunta, podría dar pábulo, ¿cierto?, para que yo continuamente le diera duro a un juez por una causa. Entonces, bueno, ahí aparece un poco que no es nada del otro mundo, sino hay que ser un dios de la economía, de la administración para dar una solución a eso. Perfecto, entonces dijimos, vamos a rotar. Tengo 5 jueces, esta semana, juez 1 tú vas a hacer esto, juez 2 tú vas a hacer esto, juez 3 tú vas a hacer esto, juez 4 tú vas a hacer esto, juez 5 tú vas a hacer esto. Cuando hayan 4 jueces, porque hay uno de vacaciones que se enfermó, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, y tú quieres el cuarto de hacer estas 2 funciones. Cuando hayan 3 jueces, tú vas a hacer esto, el 2 hace estas 2 cosas, el 3. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, vamos a partir del lunes. A partir del lunes, vamos a partir con este carril. Este juez va a hacer esto, ¿me entienden? Entonces, esa aleatoriedad nos permitió a nosotros aminorar esa posibilidad de corrupción, porque el agendador, este funcionario, perdió esa posibilidad de direccionar la audiencia, porque él no tiene cómo saber para la semana tanto, ¿cierto?, si un juez va a estar con permiso, si un juez va a estar con vacaciones, ni tampoco cuando la fiscalía o la defensoría o el propio juez determina la audiencia. ¿Entiendes? Entonces cuando llegue esa semana, si bien es cierto está el calendario, sabe que esta semana a ti te toca esto, a ti te toca esto otro, él tendría que hacer una combinación muy probabilística que se dé que el fiscal esté de acuerdo en esa fecha de audiencia, el defensor esté de acuerdo en esa fecha de audiencia, el juez fije esa fecha de audiencia y justo a ese juez le toque resolver, le toque en esa semana de turno esa función. Es una función probabilística de muy poca probabilidad. Entonces, de esa manera se resolvió. Entonces,
¿Qué quiero decir? Que de nuevo aquí aparece la figura del administrador, aparece la figura un poco del manejo de los recursos que tiende a minorar los visos de corrupción. Y en términos generales, naturalmente que la inmediatez, la publicidad, ahí vamos a buscar cualquier signo de corrupción casi de manera inmediata porque no hay tiempo para eso. A mí, por ejemplo, también me han contado que acá hay jueces que se están dando tiempo para postergar audiencia y para resolver. Por ejemplo, estar en una audiencia y la corte dice ya continuamos con la audiencia la próxima semana o denme en 2 horas, o el caso colombiano también me contaba, ¿cierto? Claro, que era así. Y eso en este sistema no funciona, porque en esa media hora yo también podría ir, pensarla 2 veces, llamar, oye, ¿sabéis que en esta audiencia de ahí que pidieron esto en contra tuyo? Eso aquí no funciona. Porque incluso en el tribunal colegiado, donde las penas son para delitos mucho más importantes, cuando los jueces colegiados ya han escuchado a las partes, dicen perfecto, ahora 15 minutos, media hora de deliberación, tomar un café. Y esos jueces se dan una salita de deliberación donde no hay teléfono, no hay nada. Lo único que hay ahí 3 cafecitos y un computador por si hay alguna consulta. Se toman su café, cierto, 15 minutos, y lo único que dicen, a ver, esta persona, culpable o inocente, culpable, no sé qué. Y vuelve a la audiencia y lo único que dice el juez presidente de esos 3 se va y dice, mire, habiendo escuchado al fiscal, con el audio abierto, habiendo escuchado al fiscal, habiendo escuchado a la defensa, habiendo escuchado al testigo, culpable. La sentencia se lee dentro del 5.º día. Y se van. Y ahí uno de nosotros 3 es el que redacta la sentencia, ¿cierto? Pero el veredicto ya está dado. ¿Entiendes? Lo que dice ahí es el veredicto. Tú te tomarás los 5 días para motivar, ¿cierto? Lo que tú me preguntabas, motivar ese veredicto, pero el veredicto ya está dado. ¿De acuerdo? De hecho, son muy pocas las personas que vienen a leer la sentencia de motivación, obviamente tal, porque el veredicto ya está dado, digamos. E incluso esa sentencia tiene un promedio como de 10 hojas, nada más. Porque siempre uno se recurre a la prueba, dado el testeo de la prueba, que eso era café, no, de acá que viene ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. El fiscal vio que era café, todo era café, al final llegaba el consenso que era café. ¿Consultas? Acá podríamos extendernos latamente y largamente, porque hay otros ideas con todos los principios administrativos, lo que hay que cautelar para que esto funcione. Pero no es la idea, sino que la idea del doctor, ¿cierto?, era tratar de dar un barniz general. Ahora, de mi estadía acá en Lima, ¿cierto?, en estos 3 días, yo también me he dado algunas cosas que, no voy a decir que me preocupan, pero sí me conviene no transmitirse. La primera es que yo creo que la reforma para Lima está a la vuelta de la esquina. Pensar que esa reforma viene desde el 2013 es pecar de exceso de confianza, de verla muy lejana. Por la experiencia que nosotros tuvimos, yo le digo que la reforma la tiene aporta. Absolutamente aporta. Y eso significa capacitar gente, recapacitar gente, reingeniería con la gente, con aquellas personas que son abogados que trabajan en el tribunal, y a esas personas yo voy a tener que enseñarles temas, etcétera, etcétera. Y eso no se hace de un día para otro. Sistemas informáticos rápidos, cabales, sistemas de audio, y para eso yo creo que en 2013 está a la vuelta de la esquina. Lo segundo que también me llama la atención, desde un punto de vista positivo, es que hay que darle duro a la reforma procesal. Acá tiene que ser un éxito, sea como sea. ¿Por qué? Porque la reforma procesal va a ser un espejo para la reforma en familia, donde me imagino que los problemas, al igual que en Chile, son mucho más grandes, a lo mejor en términos de la cantidad de personas que involucran. Va Pablo para la reforma laboral y finalmente para la civil, que es la más compleja. El punto es que si nos va mal como peruanos en la penal, ¿ustedes creen que el resto de la judicatura va a tener confianza en sus reformas? No. Entonces hay que tratar de darle duro compromiso con esta reforma, porque va a ser el efecto de demostración para las que vienen, porque esto no va a parar. Porque si es un éxito, ¿cierto?, también es un éxito que se va a transmitir para la otra reforma. Entonces, con mayor razón, tenemos que tratar de que este asunto resulte bien. Me preocupa eso, me preocupa, se lo digo como amigo, en realidad de manera bastante coloquial. Allá, si usted, no quiero pecar de intruso, pero por la responsabilidad que uno va generando amistades, va generando cierto grado de responsabilidades también en esto. Tengo que decirlo, yo creo que para Lima la reforma está a la vuelta de la esquina.
Creo que no están los recursos suficientes. Creo que hay que seguir tirando el carro para adelante y no esperar que lleguen los recursos. Creo que hay que seguir asistiendo a capacitaciones como esta, con tipos que sean más especialistas que yo, o sepan más que yo. Creo que hay que ya ir viendo los sistemas informáticos. Creo que ya, si es que no tenemos los recursos, nombrar alguna jurisdicción por ahí en el Perú que lo está haciendo más o menos bien y apoyar esa jurisdicción precisamente para que sea el espejo para el resto del Perú.